En este video vas a aprender a leer y analizar el estado de situación financiera de tu empresa. El no comprender este estado financiero nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, que traerán como consecuencia problemas de liquidez, dificultades en obtener financiamiento y por ende una falta de planificación estratégica. Y aquí tenemos el estado de situación financiera, anteriormente conocido como balance general. Este estado de situación financiera se obtuvo al 31 de diciembre. Un tema importante con respecto a este estado financiero. Cada vez que hablemos de un balance general, nos estamos refiriendo a un estado financiero de saldos. Significa que al 31 de diciembre, que es la fecha en la cual se ha obtenido este estado financiero, presentaba los saldos que estamos observando ahora mismo. No es lo que sucedió en un periodo de tiempo, no. Es lo que tenemos en la empresa a esta fecha, al 31 de diciembre. Y para entender un estado de situación financiera, primero debemos entender la ecuación contable. La ecuación contable es la base sobre la cual se desarrolla un balance general o un estado de situación financiera. Por otro lado, la ecuación contable representa una igualdad. Los activos es la suma de los pasivos y el patrimonio. Tenemos por un lado los activos, que viene a ser lo que tiene la empresa. Y por otro lado tenemos el pasivo y el patrimonio, que viene a ser lo que la empresa debe. Porque una empresa es una persona jurídica, es un ente diferente a lo que es la persona natural. Entonces, una empresa le debe específicamente a terceros, que está representado por los pasivos, y a los accionistas. Cuando una empresa liquida o cierra operaciones, la empresa va a tener que devolver el dinero a todos sus acreedores con los cuales se ha financiado. En primer lugar tenemos al recaudador de impuestos, tenemos a los empleados, tenemos a los proveedores y también tenemos obligaciones con los bancos. Y cuando terminemos de pagar a todos ellos, recién vamos a devolver el dinero a los accionistas. Entonces, cuando nosotros estemos revisando un estado de situación financiera o un balance general, debemos verificar, en primer lugar, que esta igualdad se cumpla. Cuando no se cumple esta igualdad, significa que este estado de situación financiera no se ha elaborado correctamente. Comencemos entonces por los activos, los cuales se dividen en activos corrientes y activos no corrientes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es la vida útil, porque los activos corrientes tienen una vida útil de 12 meses, mientras que los activos no corrientes tienen una vida útil mayor a 12 meses. ¿Y qué implica la vida útil? ¿Qué significa? Significa el tiempo en el que estos activos se van a convertir en efectivo. Y esta característica es clave cuando nosotros estamos haciendo el análisis del estado de situación financiera. ¿Qué tenemos en los activos corrientes? En primer lugar tenemos caja y bancos. Esta empresa no solamente tiene saldos en caja chica, también tiene saldos en bancos. Y esto lo podemos ver a través de las cuentas de ahorros, de las cuentas a plazo fijo o en las cuentas corrientes. Tenemos saldos en cuentas por cobrar y esto representa todos los saldos que tiene la empresa por cobrar a sus clientes. Es decir, representa todas las ventas al crédito que esta empresa ha dado a sus clientes y que aún no han sido cobradas. También tenemos saldos en mercaderías, que viene a ser todo el stock de inventarios que tiene la empresa para su posterior venta. Como parte de los activos corrientes también tenemos los gastos pagados por adelantados. Y estos vienen a ser todos los gastos, todos los costos que nosotros como empresa hemos pagado por adelantado. Y todos esos pagos por adelantado que hemos hecho y que aún no se han ejecutado o que aún no se han recibido, debemos registrarlos en gastos pagados por adelantado. Por ejemplo, tenemos el caso de los alquileres. Muchas empresas suelen pagar alquileres por un año adelantado. Otro ejemplo de gastos pagados por adelantado son los pagos por seguros, porque las primas por los seguros normalmente se suelen pagar por año adelantado. Entonces, ese gasto que ya hemos hecho también va a estar aquí, en esta sección. Y si quieres aprender a leer, interpretar y analizar los estados financieros de tu empresa o de cualquier otra, lo aprenderás en mi curso, el cual ya se encuentra disponible. Puedes acceder a toda la información en angelacastaneda.net/curso. Te estaré dejando el enlace en la descripción de este video. Por otra parte tenemos los activos no corrientes. Tanto los terrenos como inmuebles, maquinaria y equipo vienen a ser los activos fijos de la empresa.
Y estos activos fijos son la estructura sobre la cual la empresa se apoya para generar negocio. Y se considera como un activo no corriente precisamente porque la vida útil de los activos fijos son mayores a un año. Claro, la empresa va a tener que venderlos, va a tener que convertirlos en efectivo al cabo de 3 o 5 años. Y esto se hace normalmente cuando la empresa debe cambiar la tecnología, porque claro, va a necesitar cambiar equipo por uno más moderno, o cuando este equipo, esta maquinaria deje de ser útil para el negocio. Tenemos la depreciación acumulada, y esta depreciación acumulada representa el desgaste de todos los inmuebles, maquinarias y equipo de la empresa. Y esta pérdida de valor es contable. Por lo tanto, esta depreciación la podemos sustentar como gastos para pagar menos impuesto a la renta. Y por el lado derecho tenemos a los pasivos corrientes, que al igual que los activos corrientes, el plazo que tiene la empresa para pagar todas estas deudas es menor a 12 meses. Por eso es que se le llama pasivo corriente. ¿Y cuáles son estas obligaciones? Tenemos los tributos y los sueldos por pagar. En tributos tenemos, por ejemplo, el IGB o el IVA. Y los sueldos por pagar vendría a ser la planilla, el gasto de los empleados. Con respecto a los tributos, al menos en Perú, tenemos que el IGB se paga al mes siguiente. Por lo tanto, todos esos saldos de IGB que vamos acumulando debemos registrarlos en esta sección. Y lo mismo sucede con los sueldos por pagar, porque la empresa va acumulando obligaciones. Por ejemplo, nosotros a los empleados les pagamos a fin de mes, el día 30. Si nosotros hacemos el corte de este estado de situación financiera para el día 10, entonces la empresa debe haber acumulado ya 10 días en sueldos de empleados. Claro, porque el empleado ya trabajó. Entonces nosotros le estamos debiendo a esta persona 10 días de sueldo. Y ese saldo lo vamos a ver reflejado en esta cuenta. Por otro lado, tenemos la cuenta por pagar comerciales. Las empresas suelen financiar la compra de mercadería con crédito a proveedores. Tenemos las obligaciones financieras de corto plazo, viene a ser los préstamos bancarios. Todos aquellos saldos que se vencen en un plazo menor a 12 meses vamos a verlos reflejados en esta sección. Por otro lado, tenemos los ingresos diferidos. Viene a ser todos los adelantos que nos dan nuestros clientes a cuenta de un servicio o de una mercadería que vamos a venderles. Por ejemplo, si yo soy una empresa que comercializa bienes y soy proveedor, normalmente, ¿qué es lo que hacen los proveedores? Nos piden adelantos. Entonces, ese saldo, ese adelanto lo vamos a ver registrado en los ingresos diferidos. Porque para este momento la empresa aún no ha entregado la mercadería al cliente. ¿Y qué es lo que pasa si no pudiera darle la mercadería? Le tendría que devolver el dinero. Por lo tanto, esto vendría a ser una obligación de la empresa con su cliente. Tenemos también los pasivos no corrientes. ¿Qué son los pasivos no corrientes? Suelen ser principalmente las deudas de largo plazo. Son aquellas deudas cuyo vencimiento son mayores a 12 meses. Y finalmente tenemos el patrimonio. ¿Cómo está compuesto este patrimonio? Tenemos el capital social, que son los aportes de capital que han hecho todos los socios, todos los accionistas de esta empresa. Y por otro lado tenemos las utilidades retenidas, que son las ganancias contables que esta empresa ha tenido desde el momento que ésta se fundó. Y ahora que ya hemos visto cómo es la estructura de un estado de situación financiera, ahora vamos a aprender a hacer el análisis. Porque no solo se trata de leer este estado financiero, también tenemos que aprender a analizar, tenemos que aprender a ver qué significan estos números dentro del negocio. Tenemos que saber si vamos bien o si vamos mal dentro de la empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer es observar cuenta por cuenta. Vamos a comenzar con el saldo de caja y bancos. ¿Este saldo es bueno o no para la empresa? ¿Cuánto es lo que nosotros normalmente tenemos en esta cuenta? Recuerda que el saldo de caja y bancos no solamente es para dar cambios, para dar vueltos en el negocio o para cubrir algunos gastos imprevistos. No, también este saldo nos permite ver la capacidad que tiene la empresa para pagar sus compromisos de corto plazo. Por ejemplo, la empresa debería tener efectivo para pagar los impuestos, para pagar la planilla, para pagar a los proveedores, para pagar sus obligaciones bancarias. Entonces yo tengo que analizar si realmente mi empresa tiene la cantidad de efectivo suficiente para hacer frente a esas obligaciones. Y de no ser así, ¿qué voy a hacer yo para generar este efectivo? Y eso es lo que tenemos que ver cuando analizamos la cuenta de caja y bancos.
Tenemos por otro lado las cuentas por cobrar. Aquí está toda la cartera de créditos que tiene la empresa. Debemos analizar cliente por cliente, cuenta por cuenta, cuál de estas cuentas está en mora y cuál no. Y un indicador que nos ayuda a analizar este dato es el periodo promedio de cobro, que viene a ser las cuentas por cobrar por 360 días entre ventas al crédito. Para este ejercicio, el periodo promedio de cobro es de 50 días. Entonces, este periodo promedio de cobro yo lo tengo que comparar. Primero con la política de créditos. ¿Cuánto es el plazo que yo le he dado a mis clientes? ¿Les he dado realmente 50, 60 días de plazo o les he dado 30 días? Si yo les hubiera dado 30 días de plazo con un periodo promedio de cobro de 50 días, entonces estamos frente a una empresa que tiene una cartera de créditos pesada. Y esta puede ser una de las razones por la que esta empresa tiene saldos pequeños en caja y bancos. También puede suceder lo contrario, que yo tengo un periodo promedio de cobro de 50 días y el plazo que yo le doy a mis clientes para que paguen sus cuentas con la empresa es de 60 o 90 días. Entonces, en ese caso, la empresa va bien, porque mis clientes me están pagando incluso antes de tiempo. Ahora tenemos que analizar el saldo de las mercaderías. Yo tengo primero que analizar, tengo que ir al almacén o simplemente verlo en sistema, qué tipo de mercadería tengo. Si tengo mercaderías que tienen fecha de caducidad, entonces yo tengo que ver cuáles son e impulsar la venta. También tengo que analizar qué ítems, qué mercadería se han convertido en mercadería de lenta rotación o en mercadería obsoleta. Y una forma de medir cuál es la conversión de la mercadería en número de días es a través del periodo promedio del inventario. Y esto resulta multiplicando el total de la mercadería que tengo hoy en día en el almacén por 360 días entre el costo de ventas. Para este ejemplo el resultado es de 150 días. ¿Qué significa 150 días? Que en promedio la mercadería que yo tengo en mi negocio permanece en almacén 150 días. ¿Esto es alto o es bajo? Va a depender del tipo de negocio. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que vende alimentos, 150 días es alto. Porque claro, alimentos es de consumo masivo, es de consumo diario. A diferencia de una empresa que vende maquinaria y equipo. No es que la gente vaya todos los días a comprar maquinaria y equipo. No es que las empresas compren maquinaria y equipo todos los días. Para una empresa que vende maquinaria y equipo sí justifica que el periodo promedio del inventario sea de 150 días, porque no es un producto de venta diaria, a diferencia de una empresa de alimentos. Por lo tanto, estos indicadores, que sean buenos o no, va a depender del tipo de empresa, del tipo de industria que nosotros estemos analizando. Tenemos también los gastos pagados por adelantado. Los gastos pagados por adelantado, como ya les había dicho, son los costos hundidos que tiene la empresa. Lo que tenemos que analizar es el vencimiento de estos gastos pagados por adelantado. Ya está por vencer, ya tenemos que volver a hacer este pago adelantado. ¿Tenemos el efectivo suficiente? Eso es lo que tenemos que analizar, sobre todo en esta cuenta. Por el lado de los activos fijos, nosotros debemos analizar si estos ya se depreciaron en su totalidad o si ya es momento de cambiarlos y hacer un upgrade dentro de nuestro negocio. Por el lado de los pasivos corrientes, principalmente por el lado de los tributos y los sueldos por pagar, tenemos que ver si efectivamente tenemos la caja suficiente para asumir estos gastos, porque estos gastos ya suelen ser planificados y presupuestados. Entonces tenemos que estar al tanto con la fecha de vencimiento. Tenemos la cuenta por pagar comerciales o el crédito a proveedores. Para esto tenemos que utilizar un indicador, que es el periodo promedio de pago, que viene a ser el saldo de las cuentas por pagar comerciales por 360 días, entre las compras al crédito que hace la empresa. Para este caso, el periodo promedio de pago es de 90 días. Y aquí tenemos que hacer una observación importante. Tenemos por un lado un periodo promedio de cobro de 50 días y por otro lado tenemos un periodo promedio de pago de 90 días. Tenemos 40 días de desfase y eso es lo que tenemos que observar cuando tenemos estos dos indicadores. Y con respecto a las obligaciones financieras de corto plazo y los ingresos diferidos, así como vimos con los gastos de tributos y sueldos por pagar, en esos casos debemos ver la agenda. ¿Cuándo se vencen estos pagos? Y si realmente tenemos el efectivo suficiente y necesario para poder asumirlo. Y lo mismo vamos a hacer con los pasivos no corrientes, con las obligaciones de largo plazo. Podemos analizar solo mirando el estado de situación financiera, es la relación deuda-patrimonio. Tenemos en pasivos totales 720,
entre el total de patrimonio 580, tenemos como resultado la relación deuda-patrimonio de 1.24. Normalmente las empresas deberían mantener una relación deuda-patrimonio menor a 2. ¿Y qué significa entonces 1.24 para esta empresa? Significa que por cada dólar de patrimonio que tiene esta empresa, tiene 1.24 dólares en deuda. Por esta razón, siempre se van a preferir empresas con bajo nivel de endeudamiento. También podemos hallar el índice de solvencia, que viene a ser el total de activos entre el total pasivos, es decir, 1.300 entre 720. El índice de solvencia para este caso será de 1.80. Y siempre se van a preferir índices de solvencias mayores a 1. Y guarda relación con lo que yo les había dicho de la relación deuda-patrimonio, que es menor a 2. Entonces, para este caso estamos hablando de una empresa financieramente sana. Financieramente sana con respecto al nivel de endeudamiento. En conclusión, no solo debemos leer los estados financieros, también debemos analizarlos e identificar los indicadores financieros de mi negocio, porque a través de ellos voy a poder detectar qué es lo que está funcionando bien en la empresa y qué no está funcionando dentro del negocio. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para avisarte cuando suba nuevo contenido. Te veo en el siguiente video.